Bienvenido a iClub Novelas Ligeras, donde las historias toman un nuevo rumbo. Aquí encontrarás historias únicas, giros inesperados y mucho más. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Empecemos. La saga del enano, Youjo Senki/WH30K, capítulo 1, aterrizaje forzoso asalariado frío, un frío insoportable en la cara mientras tosía algo de mis pulmones. Ese fue el primer pensamiento y la primera acción que tomé al despertar, confundida por el aire gélido. Abrí los ojos y descubrí que estaba mirando hacia arriba a través de un cristal roto, hacia el cielo nocturno. Sin saber qué estaba pasando, me moví y enseguida descubrí que estaba en una especie de sopa líquida, destinada a facilitar la gestación mientras estaba en la cápsula de incubación. Como lo supe, no estaba fácilmente disponible, y no importaba en ese momento. Cualquier mecanismo que se suponía que mantenía el líquido caliente parecía haber fallado, y con el cristal exterior dañado, el frío se estaba transfiriendo rápidamente al interior. Necesitaba salir y encontrar alguna manera de calentarme o me congelaría dentro de la cápsula. Apoyé las manos en los bordes de la cápsula y la empujé, pero pronto me di cuenta de que no tenía la fuerza suficiente para abrirla de golpe. Respiré hondo y moví las piernas hasta tocar la parte más profunda, pero más firme, de las cápsulas. Esto me permitió meter la cabeza bajo la sopa líquida, pero también me dio la fuerza necesaria. Así que, con los dientes apretados y la respiración contenida, empujé con fuerza. Esta vez, la puerta de la cápsula se abrió de golpe, el panel metálico salió volando y aterrizó quién sabe dónde. Con cuidado, salí de la sopa y miré a mi alrededor. Nieve, rocas, muchos árboles y un poco de fuego. Esa fue la vista que vi al mirar a mi alrededor. Al salir de la cápsula destrozada, me topé con uno de los incendios provocados por el impacto de la cápsula contra la ladera de la montaña donde ahora me encontraba. Temblando un poco, comencé a calentarme lo mejor que pude. No era ese el lugar donde había estado consciente por última vez. Lo último que recordaba era que estaba a punto de subir al tren a casa después de un buen día de trabajo. Entonces algo sucedió. ¿Qué sucedió? Estaba nublado, lo último que recordaba parecía confuso y me daba un poco de dolor de cabeza. Me llevé la mano a la cabeza para masajearme las sienes y finalmente logré recordar algo. Un par de manos, un empujón, luego miedo al sentirme volando hacia las vías de una estación de tren, ese desperdicio de potencial que había desperdiciado mirándome fijamente al caer, con una mirada fría hacia mi fallecimiento y su ira. ¿Morí, no? Le habría dado a ese desperdicio de potencial humano todas las oportunidades para cambiar su vida, todo lo que la compañía había estado dispuesta a hacer, y el agradecimiento que recibí fue ser empujado a la muerte. Qué forma tan cómicamente terrible de morir. Pero había algo más. Recordaba vagamente la ralentización del tiempo y la risa. Intentar disipar la niebla de esos recuerdos parecía infructuoso porque solo conseguía la risa de pájaro y un dolor de cabeza. Sacudiendo la cabeza, me dispuse a retirar la mano de la cara para prepararme para lo que fuera que esto fuera, cuando noté algo extraño en mi mano. Era más delgado de lo que recordaba, más femenino. Bajar la vista para verme rápidamente puso fin a esa pregunta. Iba a tener que acostumbrarme a esto. No solo me habían matado, sino que aparentemente, había sido bendecido con un nuevo cuerpo y género para esta vida. Sacudiendo la cabeza, me levanté, me acerqué a la cápsula y revisé si había suministros. Esperaba que, fuera cual fuera la fuerza que la había creado, al menos hubiera creado un kit de suministros para que una persona pudiera sobrevivir a un invierno profundo. Desafortunadamente, no tuve suerte, ya que rápidamente me di cuenta de que esta no era una especie de cápsula de escape de ciencia ficción. Fuera lo que fuese, había sido arrancada de una pared de cemento, a juzgar por los escombros que la rodeaban. Supongo que había sido creada con el estricto propósito de hacer este cuerpo. ¿Para qué había sido hecho este cuerpo? No estaba seguro. Aunque al observar los trozos de metal lo suficientemente pulidos, pude verme, la chica parecía tener entre veintitantos y veintipocos años, de ascendencia europea, supongo que de países del norte. Calculé que medía 1,5 metros, con el pelo rubio enmarañado y despeinado, y ojos azules. Sacudiendo la cabeza ante mi aspecto desaliñado, arranqué un trozo de metal irregular del lateral de la cápsula. Me llevó un momento darme cuenta de que el fragmento se desprendía con mucha más facilidad de la que debería, pero una vez que lo hizo, llegué a una conclusión rápida. El cuerpo puede parecer normal, pero los músculos deben estar mejorados de alguna manera. Si lo hubiera hecho, sobrevivir a este infierno helado sería un poco más fácil.
Demonios, con más fuerza probablemente podría derribar un árbol y usarlo como madera, haciendo de esto un juego de Minecraft de la vida real, por así decirlo. Riendo entre dientes al pensarlo, usé el metal que había arrancado y corté algunos cables de la cápsula. Luego me acerqué a un grupo de árboles cercano y arranqué una rama. ¿Cómo supe cómo hacer esto? Era cuestionable, había buscado suficiente en internet en mi última vida y me había encontrado con manuales de supervivencia y cosas así, pero esto no parecía que viniera de mi última vida. Esto se sentía instintivo, como si simplemente supiera lo que debía hacer con la forma en que usé los cables para atar el fragmento de metal a la rama de madera, creando una lanza rudimentaria. Estaba dispuesto a escuchar este instinto. Primero lo primero. Tomé trozos de madera de un árbol cercano para alimentar el fuego, y con los restos de mi cápsula y las rocas esparcidas, creé una hoguera alrededor de una de las fogatas más grandes y la alimenté con más leña. Hasta que pudiera conseguir ropa para abrigarme, necesitaría mantener este fuego para calentarme entre expediciones al bosque. Tenía 3 objetivos que cumplir para sobrevivir: encontrar refugio, un lugar donde resguardarme de la nieve y entrar en calor; encontrar comida y ropa. Si encontraba un animal que pudiera matar, podría crear algo rudimentario que me permitiera expediciones más largas en el bosque nevado y aumentar mis posibilidades de supervivencia. Finalmente, necesitaba encontrar gente, incluso si cubriera mis necesidades básicas. Si no encontraba a alguien con quien hablar, la degradación mental era probable. La locura no llegaría rápidamente, pero llegaría, ya que los humanos no están hechos para vivir completamente sin conexión social. Asalariado, encontrar refugio no fue tan difícil como temía. El primer día de búsqueda encontré lo que parecía una cueva en las afueras de una zona volcánicamente activa en las montañas. Y, por lo que pude ver con mi poca experiencia de supervivencia, las cuevas eran seguras y se mantenían cálidas gracias al calor que irradiaba la tierra en esa zona. En cambio, dudaba que el lago cercano fuera muy seguro. Había visto suficientes huesos a su alrededor como para convencerme de que algo pasaba. O era el terreno de caza de algo, o quizás la actividad volcánica estaba liberando algo que contaminaba el agua o el aire. Sea como fuere, mantuve las distancias y simplemente aproveché el calor de la cueva y una hoguera para convertir la nieve recién caída en algo potable. Lo de la comida y la ropa también se resolvió rápidamente. Bueno, no tanto, ya que tenía una buena pista. Había lo que mejor podría describirse como alces, aunque su tamaño parecía mayor de lo que esperaba. Sabía que los alces eran criaturas más grandes que los ciervos, por supuesto, pero estos monstruos parecían capaces de destrozar un umbe estadounidense. Si lograba matar uno, tendría pieles y carne para semanas como mínimo. El problema, por supuesto, era cómo matar uno. La respuesta me llevó un tiempo, pero la encontré a tiempo. Bastaba con rastrear sus movimientos y rutas. La bestia parecía ser la reina del bosque invernal, así que mientras me mantuviera alejado de su camino, parecía ignorarme. En poco tiempo, ya tenía un plan. Por eso esperaba en el frío, cubierto de barro para ocultarme y mi olor, mientras me aferraba firmemente a un árbol. En una mano llevaba la lanza, en la otra los cables más largos y resistentes de los restos de mi manada. Ya había preparado mi trampa, tendiendo los cables de un árbol al que ahora sostenía. Solo necesitaba a la bestia, y no tuve que esperar mucho. Planificar bien jugó a mi favor, ya que la bestia avanzaba lentamente por la ruta que sabía que tomaba en busca de comida. Observé atentamente, esperando hasta el último momento antes de tirar con fuerza del cable. Normalmente, tirar de los cables del árbol no sería gran cosa, pero tenía 2 cosas a mi favor: una fuerza desmesurada y la planificación previa, cortando el árbol por la mitad durante el último día con un hacha improvisada. Con un chasquido, el árbol cayó pesadamente hacia mí, inclinándose de tal manera que inmovilizó y aturdió al alce gigante cerca del árbol donde me había escondido. Una vez seguro de que no se soltaría rápidamente, salté del árbol y aterricé sobre el que había derribado, luego le clavé la lanza en la columna vertebral. Desafortunadamente, mis cálculos fallaron un poco y, de hecho, no murió por eso, sino que intentó matarme lanzando sus astas hacia atrás. Por suerte, fui lo suficientemente rápido para esquivarlo, y solo recibí un pequeño corte en el brazo causado por el hueso afilado como una cuchilla. Inclinándome lejos de la cabeza de la bestia, miré hacia arriba, listo para esquivar el siguiente ataque, pero al parecer la suerte me había vuelto. Las astas se habían clavado profundamente en el grueso tronco del árbol y se habían quedado atascadas. Los músculos de su cuello no eran lo suficientemente fuertes o estaban demasiado debilitados por mi lanza aún incrustada como para liberarse.
De cualquier manera, un alce yacía frente a mí, de rodillas y con la cabeza incrustada en el árbol que tenía detrás. Nada le protegía el cuello. Me acerqué rápidamente a las provisiones que dejé cerca y recuperé un fragmento afilado de metal. Armado, corrí hacia la bestia y le hundí la espada en el cuello, abriéndole el cuello. Enseguida me cubrí con la sangre roja de la bestia, pero lo vi como una victoria mientras la veía debilitarse cada vez más, hasta que dejó de intentar soltarse del árbol. Me senté mientras miraba al alce muerto y sonreí, disfrutando de la sensación de victoria, de haber asegurado mi existencia al menos un mes más. Estaba tan feliz que casi me perdí el crujido de la rama detrás de mí, pero la audición mejorada parecía haber estado en el menú para este cuerpo. Rápidamente me levanté y me di la vuelta, preparándome para defenderme y a mi presa. Entonces vi al maldito lobo más grande que había visto en mi vida. La bestia era más grande que yo y, aunque aún no estaba seguro de todas las medidas, juraría que era más grande que un caballo. Cuidadosamente, la bestia olfateó el aire, mirándome a mí y luego al alce. Y no fue difícil ver lo que pasaba por su mente, aunque por alguna razón se sentía más inteligente de lo que esperaría de un perro salvaje. Lo más probable es que estuviera tratando de determinar si luchar contra mí por el alce valía la pena. Ante mí se avecinaba una dura batalla y no la deseaba. Era demasiado probable que sufriera una herida grave que pudiera significar mi fin. Necesitaba un plan, y lo necesitaba rápido. Agarré mi cuchillo y retrocedí hasta estar más cerca del alce gigante. Luego, mirándolo, me mordí el labio. Había una opción, pero ¿me dejaría el lobo intentarlo? Bueno, era cuestión de vida o muerte, así que mejor hacerlo. Sin miedo, me giré hacia el lobo y comencé a cortar trozos de carne del alce, tan grandes como pude sin dañar demasiado la piel. Luego, con cuidado, los arranqué y me giré para mirar al lobo a los ojos mientras caminaba hacia él. Sin mostrar miedo, coloqué la carne entre nosotros. Entonces di un paso atrás. El lobo giró la cabeza como si reflexionara, se acercó y agarró la carne con la boca antes de alejarse trotando. Libre de la bestia, dejé escapar un suspiro de alivio. A los lobos se les podía sobornar, me alegraba saberlo. Ya había descubierto algo al conocer a la fauna local. No había forma de que pudiera llevarme toda esa carne a mi cueva de una sola vez. Aunque esperaba que el frío ayudara a conservar la carne un tiempo, sabía que también atraería a los depredadores. Mi plan desde el principio había sido abandonar la carne en cuanto estuviera seguro de que sería demasiado problemático, pero si podía sobornarlos, no, si podía dar un tributo a los lobos para que me dejaran llevarme lo que necesitaba. Quizás entonces las cosas saldrían bien. La verdadera pregunta era hasta qué punto podía presionar a los animales salvajes para que hicieran lo que yo quería. Los perros eran originalmente descendientes de los lobos, aunque dudaba que viviera lo suficiente para verlo. Quizás se podrían hacer más tratos y contratos con estas criaturas, si fueran lo suficientemente inteligentes como para comprender la economía básica de pagar un impuesto para cazar en su territorio y aprovechar las oportunidades que se presentaran. Sonriendo, me puse a recolectar la carne y la piel del alce muerto. No sabía cuánto tiempo me quedaba antes de que el siguiente lobo llegara a mi zona, así que mejor actuar rápido. Asalariado 2 semanas, 2 largas semanas sin contacto humano. No creo que me hubiera pasado eso ni siquiera durante mis sesiones de estudio más difíciles en la escuela. Pero ahora sí, y aunque me estaba acostumbrando a estar solo, era un poco irritante. ¿Acaso no había humanos aparte de mí en este planeta? A veces lo sentía así, pero si era así, ¿por qué me había estrellado aquí? Debía haber algún propósito para esa segunda oportunidad en la vida. Volver de una experiencia cercana a la muerte simplemente para vagar por un infierno helado no tenía sentido para mí. ¿Era así como funcionaba la muerte? ¿Existían los ciclos de reencarnación? Y, de ser así, ¿por qué recordaba mi última vida? ¿O hubo más de una? Unas noches atrás, había estado cazando un poco más lejos, pues la ropa me permitía tales viajes. Había bajado de la montaña, mucho más lejos que nunca, y descubrí que el ambiente se volvía cada vez más frío, y de vez en cuando me asaltaba la idea de que hacía más frío que un invierno ruso. ¿Qué era ruso y por qué sabía cómo era su invierno? Algo parecía encerrado tras una neblina de dolor de cabeza cada vez que intentaba recordar más de lo ocurrido tras ser empujado delante de un tren, pero algo me decía que, fuera lo que fuese lo que hubiera allí, era importante. A lo largo de las semanas, desarrollé una especie de horario. Empezaba el día preparando y fabricando herramientas y ropa.
Convertir pieles en ropa útil estaba un poco fuera de mi alcance, pero descubrí cómo fabricar algo para mantener mis extremidades y cuerpo calientes con vendas atadas al cuerpo con tiras de piel, y fui mejorando a partir de ahí. Tenía muchas pieles con las que trabajar gracias a esa primera matanza, y para la segunda semana, conseguí 2 más, así que tenía muchas pieles con las que experimentar. También descubrí que los cuernos de esos alces eran increíblemente afilados. Hacían que mi metal pareciera un chiste comparativamente bueno con su efectividad. Rápidamente sustituí la punta de mi lanza y cuchillos por hojas de alce y me fabriqué algunas armas más. Ahora que podía atarlas a mi ropa, tener varias de repuesto me daba más posibilidades de sobrevivir. Y luego, casi todos los días, salía a cazar como ahora. Simplemente rescataba carne de mi última presa, pero dedicaba algún tiempo a rastrear a los monstruosos alces y otros animales. La mayor parte del tiempo intentaba evitar a las bestias, ya que todas parecían demasiado agresivas y atacaban a cualquiera que se acercara demasiado, por lo que solía usar mi habilidad para trepar a los árboles en mi beneficio. Al principio, sospeché que debía haber humanos en algún lugar de este planeta, por su reacción hacia mí, pensando que tal vez se habrían acostumbrado a la mansedumbre isleña si nunca hubieran visto a un humano antes. Pero con lo hostil que era este planeta, quizás siempre había una guerra por los recursos entre los animales. Con el tamaño de las presas y los depredadores, no era imposible. También tuve más encuentros con el enorme lobo, le di mi comida como tributo y descubrí que el cuerpo original había sido robado quién sabe dónde. En ese momento, creí que debía ser el mayor depredador de la zona. Con la forma en que aparecía constantemente, estaba dispuesto a apostar que toda la región era su territorio. Mientras le mostrara respeto y le diera el primer trozo de carne de mi presa, creía estar a salvo. Es más, estaba empezando a pensar que el lobo era mucho más sensible que algunos de los animales que había visto en esta vida y en la anterior. Había algo en sus ojos demasiado inteligente. Había visto muchos perros en mi vida anterior, incluso jugué con uno en Norden, y nunca me parecieron tan Norden. Había estado caminando por el bosque, buscando algo útil, cuando ese nombre me vino a la mente. En cuanto lo vi, me detuve, perplejo. ¿De dónde había salido ese nombre y por qué recordaba a un perro de verdad de mi tamaño, no a los monstruos gigantes de este planeta, corriendo a mi lado? Reprimir los recuerdos solo me trajo dolor de cabeza de nuevo, y tosiendo, alejé el pensamiento. Lo que había perdido parecía regresar lentamente, y el bosque, rodeado de criaturas que podían destrozarme si bajaba la guardia, no era lugar para perderse en pensamientos. Eso podía esperar hasta más tarde, cuando volviera a mi refugio. Lo cual había mejorado mucho. Había encontrado una fuente termal cerca, que no era tóxica, por lo que pude determinar. Al estar en una colina con un acantilado poco profundo de 2 metros no muy lejos, solo se necesitaron unos troncos bien colocados y lodo para formar una zanja y convertir dicho acantilado en una ducha caliente, algo que era una sensación genial después de cubrirme de sangre y lodo durante mis cacerías. No confiaba en el agua para beber, por supuesto, pero limpiarme el lodo fue útil, además de más higiénico. Algo que, francamente, esperaba con ansias después de la cacería de esta noche. Hoy hacía un frío tremendo comparado con el día anterior y me preocupaba un poco que empeorara antes de mejorar. De ser así, tenía que empezar a prepararme para un invierno duro. Ahora mismo no tenía problemas para encontrar presas, pero no sabía si durarían. Mejor almacenar ahora que morir de hambre. Sacudiendo la cabeza pensando en lo que debía hacer, empecé a caminar hacia casa cuando oí el aullido de un lobo. Un aullido de lobo dolido, una parte de mí me decía que debía ignorarlo y volver a casa, pero claro, si algo estaba atacando a mi casero, más me valía averiguar qué pasaba. Agarrando mi lanza con fuerza, avancé rápidamente por el bosque, corriendo sobre rocas y zonas de nieve espesa para no delatar mi llegada. Siguiendo el sonido del lobo, me topé con una extraña visión. Frente a mí estaba el lobo al que había estado rindiendo homenaje, con aspecto dolido mientras protegía un agujero en la ladera de la montaña. Frente a dicho lobo y entre nosotros había 3 yeti. No sabía cómo llamarlos, pero eso era lo que realmente me recordaban, los monstruos gigantes de nieve del Himalaya que los crédulos creían reales. Las bestias de 2 metros de pelo blanco blandían garrotes hechos con ramas de árboles y se gritaban algo mientras rodeaban al lobo. El lobo en cuestión parecía un poco golpeado, pero en general no estaba gravemente herido. Casi usé esa justificación para retirarme, y quizás solo importaba que pagara el impuesto, pero no a quien se lo pagaba. Eso fue hasta que vi los cráneos humanos atados a los cinturones de yeti que se parecían demasiado a la piel humana para mi gusto.
Esto cambió mis cálculos al instante. Las bestias eran una amenaza para mi vida y necesitaban ser eliminadas antes de que se convirtieran en un problema. Levanté mi lanza, apunté y la disparé. No apunté tan bien como me hubiera gustado, pero la hoja de alce se clavó profundamente en la espalda de la bestia que tenía delante. Esperaba un grito de dolor o algo así, pero se desplomó hacia adelante. ¿Acaso le di en el corazón? Me alegra saber que estaba en el lado derecho del torso, en lugar del centro izquierdo como en un humano. Los otros dos y el lobo miraron a la bestia caída conmocionados, lo que me dio la oportunidad de moverme rápidamente desde donde había golpeado a otra posición junto a la bestia a la izquierda del lobo. Respiré hondo, saqué mi cuchillo y salí corriendo del bosque. La bestia a la derecha del lobo emitió un sonido, probablemente una advertencia, lo que hizo que mi objetivo se girara hacia mí, pero acorté la distancia lo suficientemente rápido como para estrellarme contra ella con todas mis fuerzas y clavarle la hoja profundamente en el pecho derecho. La bestia intentó golpearme rápidamente, pero sus fuerzas, ya muy reducidas por el daño recibido, no pudieron dirigirse adecuadamente contra mí debido a mi proximidad. La sangre me hizo más daño que sus golpes, ya que la sentí arder alrededor de mis manos enguantadas y tuve que arrancármelas. El maldito yeti tenía la sangre ácida como un xenomorfo, ¿quién lo vio venir? Bueno, yo no. Tampoco vi al último yeti vivo que se había acercado a mí. En un momento estaba encima de un yeti muerto, y al siguiente salí volando hacia un terraplén de nieve mientras sentía que varias costillas se habían roto y dejaba mi cuchillo clavado en el cuerpo del yeti caído. Tosiendo de dolor, levanté la vista y vi al yeti acercarse y alzar su garrote para aplastarme la cabeza. Vi al lobo encabritarse tras el yeti, morderle la cabeza y tirar de él. Un golpe seco después, la cabeza del yeti rodó hacia un lado y el cuerpo, que ahora sangraba a borbotones por el cuello, se desplomó como un árbol caído. Incluso con el dolor que sentía, pude sonreír. Claro que no iba a cazar por un tiempo, pero tenía una reserva de comida cerca de mi campamento enterrada en un agujero en el hielo. Solo necesitaba llegar a casa y descansar. Esa sonrisa se desvaneció cuando el lobo caminó hacia mí hasta quedar de pie amenazadoramente sobre mí. Acababa de verlo arrancarle la cabeza a un yeti, así que dudaba que tuviera algún problema con la mía. Así que temí por mi vida, y si no hubiera dejado mi cuchillo atrás cuando salí volando, lo habría levantado para protegerme. De hecho, vi mi corta segunda vida pasar ante mis ojos cuando el lobo abrió las fauces. Solo se detuvo cuando me agarró por la espalda del poncho de piel que llevaba puesto. Mi confusión solo duró un instante mientras me arrastraba hacia la cueva que había estado protegiendo. Una vez dentro, el lobo me soltó y me dejó rodar más adentro de la cueva. Me detuve junto a dos lobos más pequeños y supongo que más jóvenes. Posiblemente los cachorros del lobo. Antes de que pudiera lamentar mi suerte de estar a punto de ser comida del lobo, la mamá loba me lamió la cara y se echó junto a mis otros dos lobos, siguiendo su ejemplo un momento después. Me dejó pensando, ¿qué diablos estaba pasando? Nota del escritor. Una pequeña razón detrás de esto. Culpa a algunas ilustraciones agradables de Leman Russ como una chica que se parece un poco a una tanga adulta, y al hilo de Clownella por hacer que esta idea aparezca. No espero que esto salga muy a menudo, más centrado en el fic de Bleach, pero pensé que esta idea era lo suficientemente divertida como para intentarlo. Capítulo 2, el alfa asalariado. Si alguien me hubiera preguntado si me gustaban los perros, le habría dicho que la especie de una mascota no importa. Están ahí para tu comodidad o porque te son útiles. Esos conceptos son los que importan. Por eso la humanidad ha domesticado animales durante generaciones. Así que supongo que no debería sorprenderme que acabara siendo la mascota de una manada de lobos gigantes. Les había demostrado ser útil dándoles comida y ayudándolos a defender su territorio, así que, por supuesto, querrían tenerme cerca. Y me mantuvieron cerca, impidiéndome regresar a mi campamento y permaneciendo a mi lado mientras me recuperaba de mis heridas. Era agradable tener algo que pudiera cuidarme mientras dormía, ya que este planeta estaba repleto de monstruos. En mi antigua cueva, dependía de la estrecha entrada de mi hogar para mantener alejados a los horrores. La seguridad casi compensaba las desventajas. ¿Cuáles eran las desventajas? Bueno, vivir con lobos enormes significaba tener que lidiar con algunos problemas relacionados con la especie, es decir, que no eran fanáticos del fuego, en absoluto. La madre loba, como llegué a llamar a la líder de la manada, había destruido mis intentos de hacer fogatas. Un problema desafortunado, ya que prefería mi comida cocinada, pero comprensible, ya que eran animales, y lo más probable es que sus experiencias con el fuego no fueran agradables.
En consecuencia, la falta de fuego y los 5 días que estuve fuera de combate significaron que, durante todo ese tiempo, dependía de los lobos para alimentarme, y simplemente tuve que acostumbrarme a algo demasiado crudo para mi gusto. Finalmente, logré convencerlos para que me dejaran encender una fogata, aunque me llevó varias semanas de duro trabajo acostumbrar a los lobos jóvenes a que yo hiciera fogatas en los sitios de caza para cocinar allí, en lugar de en la guarida de los lobos mientras la loba madre cazaba. Una vez superado ese obstáculo, pensé que mi situación solo podía mejorar, dada la mejora en la comida, el refugio y la interacción social en lugar de la soledad. Claro, eran lobos, y por lo tanto no muy comunicativos, pero eran mucho más inteligentes que la mayoría de las bestias que había visto. Había una inteligencia casi humana en sus acciones, lo que los convertía en cazadores eficaces. Demostraban una coordinación impresionante al cazar la megafauna del mundo, además de una gran previsión al racionar su suministro de alimento. Con el tiempo, todo se volvió más fácil de entender. La loba me dejaba vigilando a los 2 lobos más jóvenes, quienes, si bien ambos tenían pelajes más oscuros, tenían algunas diferencias de personalidad que había notado mientras cazábamos. Al lobo de pelaje más oscuro lo llamé mentalmente feroz por su capacidad para exhibir una agresividad impresionante que usábamos para llevar a la presa a donde queríamos. Al otro lobo lo llamé astuto, por su habilidad para encontrar maneras de abatir presas desde ángulos inesperados. Eran cazadores en manada bastante efectivos. Parecía que la pareja también me había cogido cariño, ya que se quedaban cerca de mí cuando salía del campamento para ir de excursión, necesitáramos comida o no. Y con el tiempo libre que había conseguido entre las cacerías en equipo y las riñas entre hermanos, pude investigar los restos de los yetis, una tarea bastante difícil, ya que los lobos se los habían comido hasta los huesos, al menos esperaba que fueran solo los lobos. No había preguntado exactamente de dónde venía la carne que me habían dado. Incluso si lo hubiera hecho, no era realmente canibalismo, así que supongo que no importa. Pero más concretamente, tras examinar los restos, pude confirmar que, de hecho, eran cráneos y huesos humanos entre sus pertenencias, moldeados para diversas herramientas. La mayoría parecían viejos y descoloridos, así que probablemente había pasado bastante tiempo desde la última vez que vieron a un humano, lo que supuse que significaba que estaba en algún lugar alejado de la civilización en este planeta, pero las marcas de dientes en los huesos eran un añadido bastante preocupante a la situación. Los yetis probablemente eran devoradores de hombres y una amenaza para los humanos de este planeta. Un suceso desafortunado, pero que podía manejar. Necesitaría contactar con quienes quiera que fueran estos humanos y averiguar más sobre este mundo, pero existía una gran posibilidad de que no hablara el idioma humano local. Sin mencionar que el hecho de que hubiera humanos no significaba que fueran tan avanzados. Esto claramente no era la Tierra. La megafauna podía parecerse a los animales terrestres, pero no reconocí ninguna de las constelaciones estelares. En teoría, era posible que aterrizara en la versión invernal de Centinela del Norte, así que hablar con la población local podría acabar dándome recetas para el canibalismo. Si ese fuera el caso, sería preferible no hablar con ellos. Pero aparte de mis reflexiones sobre cómo era la humanidad en este mundo, no pasó nada grave. Entonces me crecieron colmillos, eso fue un acontecimiento imprevisto. Mis caninos inferiores y superiores se habían caído tras meses de convivencia con los lobos, lo que me causó un ligero pánico, pensando que algo que me habían dado de comer durante la semana que me negaron el fuego me había contagiado una enfermedad. Por suerte, los reemplazaron rápidamente por otros más afilados, más adecuados para morder la carne, que era mi alimento básico en ese momento. Como no ocurrió nada más después de eso, se me ocurrieron 2 posibles teorías. Una que me disgustaba terriblemente y otra que al menos era apetecible. En el peor de los casos, la razón por la que estos lobos eran tan inteligentes y la razón por la que aún no había encontrado humanos en este mundo, aunque podía confirmar su existencia, eran parientes, y pronto estaría caminando a 4 patas como mis amigos lobos. Otra razón para encontrar a los humanos de este mundo. Con suerte, tendrían una cura si ese era el caso. Algo que consideraría seriamente si esto avanzaba. Como no se había producido ningún otro desarrollo, me inclinaba más por la segunda opción, que mi cuerpo, que ya había demostrado gran fuerza y resiliencia, así como capacidad de curación, también era capaz de adaptarse según fuera necesario. Los humanos no deberían ser capaces de adaptarse a su entorno durante su vida a este grado. Eso era una herramienta sólida de evolución generacional, lo que significaba que yo era una especie de experimento poshumano. No estaba seguro de qué significaba eso para mí.
No había sido un lector ávido de ciencia ficción. Prefería la historia y la economía al futurismo, aunque tener un cuerpo capaz de adaptarse a su entorno sin duda era útil. Aún estaba por verse cuán útil sería esa habilidad. Por lo que sabía, mis suposiciones iniciales sobre la razón por la que habían crecido los dientes eran correctas y, con el tiempo, los colonos originales habían acabado como estos lobos. En cualquier caso, probablemente lo mejor para mí sería seguir intentando mejorar mi situación, en concreto fabricando herramientas. Y eso era exactamente lo que había estado haciendo. Reuní más pieles, cueros y pieles con la esperanza de que, al abrigarme, evitara que cualquier mecanismo desencadenante decidiera que necesitaba piel. No tardé mucho en tener una capa de piel completa para ponerme sobre mi colección de pieles que usaba para la ropa y mi armadura de cuero improvisada. Demasiados animales tenían armas naturales peligrosas a su disposición como para que me arriesgara a ir sin armadura. Para empezar, necesitaba algo que me cubriera el pecho y protegiera mis órganos vitales, y quizás la parte superior de los muslos, para reducir la posibilidad de quedar lisiado. Así que me esforcé por construirme una placa de pecho tipo Dow y una falda resistente que colgara de ella. El resultado final no fue nada agradable, recordándome más a la armadura de soldado de asalto de Star Wars. Solo que, en lugar de blanca y brillante, era una mezcla de marrones y rojos. Lo cual al menos combinaba con el terreno. Si alguien no se fijaba bien, probablemente podría pasar por un árbol. Suponiendo que los animales en cuestión no fueran daltónicos. También estaba mejorando mis armas poco a poco, moldeando más dagas con astas de alce y fabricando un par de lanzas más, aunque mi alambre se había agotado y me había visto obligado a usar cuero para asegurar las puntas a los postes. Había intentado hacer un arco, ya que tener un arma a distancia mitigaría parte del riesgo de cazar a nuestras presas habituales. De cerca, un paso en falso significaba la muerte. Por desgracia, no estaba familiarizado con la mecánica de hacer un arco. Podría ensartar cuero entre dos extremos de una rama de madera, pero no funcionaba del todo. No había suficiente tensión y, al intentar tensar el cuero, la rama se rompía. Quizás, con el tiempo, lo averiguaría, pero por ahora me centraba en aprender a lanzar mis lanzas con precisión. Con al menos algunas armas y armaduras aseguradas, no parecía haber mucho que pudiera hacer en la situación actual para mejorar mi perspectiva. Después de 3 meses de solo cazar, sobrevivir y fabricar ropa y armas, llegué a la conclusión de que no había mucho más que pudiera hacer hasta encontrar a los humanos de este mundo. Esto probablemente era casi todo lo que los lobos buscaban en la vida, aparte de aparearse, pero decidí ignorarlo por ahora. En cualquier caso, me dispuse a mejorar mi entorno. La cueva en la que nos alojábamos era bastante grande para la madre de la manada, sus 2 cachorros y para mí, pero estaba bien calentada gracias a la actividad geológica, así que no fue difícil mejorarla. Tenía bastante pelo por ahí, desollado de nuestras presas. En poco tiempo, había creado algunas mantas para mí y los demás miembros de la pequeña manada a la que me habían adoptado a la fuerza, aunque las que les di fueron principalmente mis intentos fallidos, pero no parecía importarles. Con el tiempo, también conseguí reunir suficiente madera para construir un banco de trabajo. Claro que dicho banco solo funcionaba bien si uno estaba de rodillas y se sostenía con esperanzas, oraciones y cuero, pero era una superficie plana y me permitió mejorar mucho mis habilidades. También pude construir una herramienta con los restos de mi manada para empezar a marcar semanas básicas de 7 días en la pared y llevar la cuenta de cuánto tiempo había estado en medio de la nada. De lo contrario, habría perdido por completo la noción del tiempo, sobre todo durante los días en que el sol nunca se ponía. Eso me indicaba que estaba cerca de uno de los polos del planeta, pero también significaba que mi contador de días podría no haber sido el más preciso. Asalariado pasaron unos 5 meses desde que me adoptaron en esta pequeña manada cuando la situación cambió. Un día, al despertar y salir de la cueva que llamábamos espacio de convivencia, descubrí que el número de lobos había aumentado drásticamente de 3 a unos 60. La loba madre estaba a cierta distancia, aparentemente comunicándose con un lobo macho grande, mientras varios lobos más rondaban y tomaban el control de la zona. De no ser por los 2 lobos jóvenes, que actuaban como si esto fuera perfectamente normal, quizá habría puesto la mano en la lanza, suponiendo que estábamos bajo alguna amenaza. Esta situación me resultó extraña. Según mi conocimiento de las manadas de lobos, estos solían moverse en unidades familiares y, por lo general, no se convertían en grupos grandes a menos que se vieran obligados a vivir juntos, como en un zoológico, de donde surgió la famosa idea errónea del lobo alfa.
Que hubiera tantos lobos implicaría que no usaban unidades familiares, lo que quizás significaría que la idea errónea del lobo alfa era una realidad en este mundo. Tendría sentido, con tanta megafauna y otras criaturas igualmente peligrosas, además de los entornos peligrosos, que se formara algún tipo de sociedad lobuna basada en una estructura de clases rudimentaria. Y había visto que estas criaturas eran más inteligentes que el lobo promedio, suponiendo que fueran tan inteligentes como los primates o más, esa teoría tenía aún más fundamento. Después de todo, existía algo como una guerra de simios, donde una tribu de simios luchaba entre sí por recursos. Considerando que estos lobos no se peleaban entre sí, debo asumir que forman parte de la misma manada. La pregunta entonces fue ¿por qué aparecen ahora si no los había visto en 5 meses? Al observar a mis dos amigos lobos, rápidamente se me ocurrió una posible hipótesis. La mayoría de la tribu debió de haberse ido a algún lugar con más presas de las que había en esta zona, dejando a la madre al cuidado de sus 2 cachorros. Lo más probable es que este otro terreno de caza también fuera más peligroso y, por lo tanto, inseguro para los cachorros más jóvenes. De ser así, significa que su territorio era bastante amplio. Podría ser que este grupo de lobos tuviera control total sobre toda la montaña en la que me encontraba, así como sobre algunos de los valles y llanuras que había visto a lo lejos. Si necesitaban desplazarse para obtener recursos, la tribu probablemente controlaba cuidadosamente quién se unía o permanecía en su manada. Era posible que desterraran a los miembros de su manada que no eran cazadores eficaces o que representaban una carga para la sociedad. Con suerte, la madre encontraría la manera de convencer al alfa de que valía la pena conservarme. Afortunadamente, parecía que este era el caso, ya que además de las miradas sospechosas de los lobos, la madre loba parecía tener la situación bajo control, o en este caso, la pata. Al menos eso pensé, pero entonces los gruñidos se volvieron más intensos. La comunicación que se estaba dando entre ambos había empeorado, y de repente, el lobo macho se lanzó directamente hacia mí desde donde había estado. Al darme cuenta de que venía a matarme, mi corazón empezó a latir con fuerza y busqué mis cuchillos. A medida que la adrenalina subía, el tiempo pareció ralentizarse, dándome la oportunidad de comprender la situación. Aunque el líder de la manada parecía decidido a matarme, los otros lobos nuevos simplemente se quedaban de brazos cruzados, dando a entender que esto era normal. Lo más probable es que todos los nuevos miembros de la manada tuvieran que pasar la inspección que el líder considerara necesaria. Y yo, siendo humano, no la había pasado. En cuanto a mis compañeros lobos, la madre parecía angustiada, trotando lastimeramente detrás de él mientras los 2 hermanos se ponían de pie gruñendo, pero ninguno hizo nada para detener al macho alfa. Lo más probable es que la decisión del alfa fuera la ley. Si intentaban detenerla podrían ser asesinados o desterrados. Tenía 2 opciones ante mí: arrojarme a sus pies y esperar su misericordia. En realidad, esa parecía una forma fácil de morir, confiar en que un lobo no te rompería el cuello cuando tiene la capacidad de morderte la cabeza, o luchar. Creo que optaría por la segunda opción. Apretando el cuchillo con fuerza, esperé el último segundo antes de agacharme para esquivar su embestida y hundir la hoja profundamente en la carne de su hombro izquierdo, dejando que el movimiento me llevara más allá de su lado izquierdo. Fui rápido. La bestia fue igual de rápida. Antes de que me diera la vuelta, con un cuchillo en cada mano, ya había dado media vuelta y estaba usando su boca para intentar sacar el cuchillo que le había dejado incrustado en el costado. Al no tener éxito, gruñó y volvió a atacarme. Ese truco no funcionaría 2 veces. Los lobos no eran tontos, así que no podía hacer mucho más que confiar en mi armadura improvisada. El lobo chocó contra mí, dejándome de espaldas y con la mandíbula apretándome el brazo. Sentí sus colmillos perforarme la carne, aunque el brazalete de cuero impidió que el daño fuera demasiado grave. Le clavé la hoja libre en el cuello, impidiéndole destrozarme el brazo. Por desgracia, eso no lo derribó, pero sí lo obligó a soltarse, lo que me permitió estrellarle el puño en la cara. El lobo se tambaleó hacia atrás, liberando el cuchillo para mi mano mientras intentaba recuperarse. Me puse de pie, miré a mi alrededor y vi que los demás lobos seguían sin reaccionar. El hecho de que no acudieran en ayuda de su líder significaba que mis suposiciones podían ser correctas. El lobo alfa podía estar al mando de la manada, pero parecía que si intentaba exiliar a alguien, ese lobo, o en este caso, esa persona, tenía la oportunidad de defenderse. Así que solo necesitaba someter al alfa y podría terminar esta situación favorablemente para ambos. No tenía ni idea de cómo lo haría, pero me quedaba un cuchillo y estaba dispuesto a usarlo si nada más funcionaba.
Después de todo, si era entre él y yo, me elegiría a mí mismo. Leyendo el cuchillo que me quedaba, tomé posición y me preparé para otro asalto. El alfa pareció tardar un momento en estabilizarse antes de finalmente cargar contra mí, saltando hacia adelante, con la mandíbula apuntando a mi cabeza. Esta vez lo esquivé a su derecha y le rodeé el cuello con un brazo, aprovechando el impulso para agarrarme a su espalda, apretándole el cuello con los brazos. Esperaba que cayera al suelo y se rindiera por falta de aire, pero por desgracia, era un cabrón duro y, en cuanto se dio cuenta de que no podía alcanzarme ni con la boca ni con las garras, se encabritó y corrió intentando quitarme de encima. Aunque en realidad no tenía más remedio que sujetarme fuerte. Si me caía, podría tener suerte y matarme, a pesar de estar herido. Si me quedaba en pie, acabaría desmayándose y yo sería el ganador. Con suerte, eso significaría no tener que luchar contra más lobos. La maldita cosa se mantuvo en pie durante 5 minutos, aunque la jalé con todas mis fuerzas, pero finalmente cayó hacia adelante, desplomándose en el suelo. Esperé hasta que no la sentí moverse mucho antes de soltarla, por si acaso se hacía la muerta. Por suerte, se quedó quieto y pude tomar un momento para respirar mientras me sentaba en su lomo. La loba se acercó y me lamió la cara antes de revisar también al alfa. Me quedé allí sentado, tratando de centrarme. Ese breve momento de paz se vio interrumpido por la loba, que se detuvo, se sentó sobre sus patas traseras y aulló al cielo. Un instante después, todos los demás lobos empezaron a aullar, dejándome bastante confundido. Observé con más atención al lobo sobre el que estaba sentado y me di cuenta de que no respiraba. No tardé mucho en darme cuenta de mi error, me había aferrado demasiado tiempo y accidentalmente había asesinado al alfa, un resultado desafortunado pero esperado. Mi suerte parecía ir en esa dirección general desde que desperté en este mundo. Ahora la pregunta era, ¿me iban a asesinar en venganza por eso? Apretando el cuchillo con fuerza, no hice ningún movimiento y esperé a ver qué hacían los demás lobos. Al cabo de un rato, terminaron sus aullidos y el círculo de lobos pareció dividirse en 2 grupos. Un tercio simplemente se alejó, abandonando el lugar, mientras que los otros 2 tercios se pusieron a 4 patas o bajaron la cabeza en mi dirección. Claras señales de respeto o sumisión. ¡Ay, cómo lo había echado a perder! Asalariado como temía, lo había arruinado todo. Al parecer, el poder de la manada recaía en el más fuerte, y eso significaba que tenía que lidiar con cómo mantener a los lobos felices y contentos, sin que me consideraran un problema que necesitaba ser devorado. Esto estaba por encima de mi nivel salarial. Era un simple oficial de recursos humanos, no un oficial de recursos para lobos, pero realmente no tenía opción de rechazar el liderazgo de la tribu. Principalmente porque no tenía un idioma que pudieran entender y tenía que aprender su lenguaje corporal y aullidos de lobo para poder comunicarme con ellos de cualquier manera. Pero aprendí lo que pude e hice lo que pude, no había otra opción más que convertirme en el manager de los lobos, al parecer. En general, los lobos parecen saber cazar en su propio territorio, así que intentar microgestionarlo me pareció una tontería e innecesario. En cambio, descubrí que los lobos simplemente tendían a comer más de lo necesario y comenté sobre intentar que no devoraran a toda la población de la zona. Estaba comprendiendo mejor lo nómadas que debían ser los lobos para satisfacer sus necesidades de alimento, y eso no me gustaba. Ser nómada no me permitiría mejorar mi situación. En cambio, tendría que construir varios campamentos a lo largo de los años, y aunque parecía bastante joven, no estaba dispuesto a perder el tiempo repitiendo el mismo proceso una y otra vez. En cambio, salí a cazar e intenté enseñarles moderación a los lobos. Casi fracasé, pero poco a poco entendieron lo que intentaba hacer. Y creo que incluso fue ligeramente eficaz para que la población de alces y otros animales sobreviviera por más tiempo. Pero durante el primer medio mes, rápidamente se hizo evidente que esto no iba a funcionar como solución a largo plazo. Habían surgido 3 problemas que era necesario abordar para que la supervivencia a largo plazo en la región fuera posible e incluso entonces, tal vez tendría que construir algunos campamentos alrededor de la montaña para poder sobrevivir a largo plazo. Problema número 1. Al 30% que había abandonado la tribu no le importaba que yo estuviera intentando preservar a la población para que pudiera seguir viviendo en la región y, de todas formas, los estaban cazando. Problema número 2. Había otros lobos en la región de donde provenían estos. No estaba seguro de si también habían estado en los valles y llanuras a los que se había dirigido el grupo principal, o si la noticia de la muerte del alfa se había difundido de alguna manera y estas otras tribus de lobos habían olido la debilidad.
Finalmente, y este fue probablemente el mayor problema, más yetis habían llegado a la región. Aún no habían atacado, pero estaban montando una especie de campamento más arriba en las montañas, cazando cuantos animales podían. Si quería tener alguna posibilidad de estabilidad en este reino montañoso que me vi obligado a tomar, necesitaba eliminar estos problemas uno por uno. La pregunta era cómo manejarlos sin poner en riesgo mi vida ni dividir aún más las manadas. Realizar una maniobra similar con las otras manadas de lobos probablemente sería menos exitoso que con la primera que tomé, al menos con la primera, ya tenía cierta reputación con mi madre y sus 2 cachorros de lobo, lo que me convertía en un posible candidato al liderazgo. Si comprendiera completamente cómo se comunican los lobos, probablemente tendría la respuesta a esta situación. Tal como estaba, simplemente tendría que basarme en suposiciones. La mayor amenaza probablemente era el yeti. Si se les permitía quedarse, lo más probable era que más de su especie entraran en la región, lo que los envalentonaría contra los lobos, además de que eran devoradores de hombres empedernidos, y no toleraría que algo me devorara si tuviera la oportunidad de vivir en la misma montaña. Claro, los lobos siempre podrían volverse contra mí, pero hasta ahora han demostrado una lealtad notable y no estaba dispuesto a aceptar esa idea por el momento. Tampoco he visto ninguna evidencia de que se coman a humanos. Solo el alfa mostró desconfianza hacia ellos hasta el punto de estar dispuesto a matarme. Esa reacción implicaría algún contacto con la humanidad en algún momento de su historia, así que los lobos no solo eran mi mejor ruta hacia un refugio seguro. Con su conocimiento del terreno local, algún día podrían guiarme hacia el resto de la humanidad en este planeta. Una vez que me haya ocupado de los yetis, podría actuar contra los 20 o más lobos que habían abandonado la tribu. Tal vez se podrían abrir negociaciones para una división del territorio que fuera equitativa o podrían ser traídos de vuelta al redil. Sea lo que sea, debemos partir de una posición de poder, y eliminar la situación del yeti del tablero me daría esa posición de poder. Una vez controlada la situación doméstica, pude dirigirme a los lobos extranjeros que rondaban la frontera. Con suerte, podrían resolverlos diplomáticamente, aunque lo dudaba muchos, y una pelea entre un novato y un alfa era el resultado de mi incorporación a la tribu. Parecía más probable que esas situaciones desembocaran en una batalla campal por la montaña. Algo que me gustaría evitar, pero el destino no ha sido amable conmigo al evitar el combate hasta ahora. Nota del escritor. Aquí hay otro capítulo. No esperaba publicar uno, pero bueno, todo salió bien. Cuéntenme qué piensan sobre el contenido, dónde creen que podría mejorar o si me he pasado de la raya. Actualizaré de vez en cuando para detallar cuánto esfuerzo le estoy dedicando a Bleach. Llevo 6 capítulos por delante de mi editor y no creo que sea una buena posición. Creo que debería estar en 3 como máximo. Capítulo 3, Asuntos domésticos del lobo asalariado. Dirigir una manada de lobos resultó ser una experiencia fascinante. Claro que, si hubieran sido lobos normales, estoy seguro de que no habría sido tan interesante. Probablemente ya me habrían devorado. Eran lo suficientemente inteligentes como para que, una vez que demostré que tenía el control, estuvieran dispuestos a seguirme la corriente. Lo que significaba que ahora necesitaba asegurar mi posición. Considerando que para alcanzarla tenía que matar al último alfa, podía suponer que así era como se realizaban las transferencias de poder. Una buena razón para salirme de la manada en cuanto encontré la manera, pues dudo que fuese joven y fuerte para siempre, incluso con algún tipo de biología alterada. Pero por ahora, necesitaba lidiar con los problemas que representaban amenazas más inmediatas para mi gobierno. Los primeros en mi lista de alborotadores eran los yetis. Como invasores, se infiltraban lentamente y se llevaban los recursos de mi manada. Permitir que esto continuara sería perjudicial para mi gobierno y mi esperanza de vida, así que comencé mis operaciones contra su infiltración, dividiendo la manada en grupos de 3 o 4 y dejándoles que cazaran a estos yetis. No pasó mucho tiempo antes de que tuviéramos que lidiar con cualquier explorador rebelde que intentara adentrarse en nuestro territorio. No necesité hacer mucho, los lobos eran producto de generaciones en este mundo. Sabían cómo manejar a los invasores territoriales. En realidad, solo necesitaban que los observara y les asegurara su éxito cuando asesinaron a uno de los yetis errantes. Francamente, los lobos fueron de los mejores empleados que he tenido. Eran minuciosos, confiaban en sus habilidades y aceptaban como pago palmaditas en la cabeza y caricias en la panza, lo cual es mucho más barato que cualquier otro recurso que pudiera ofrecerles.
Poco después, aproximadamente después de nuestra quinta matanza, los gigantes de 2 metros dejaron de salir solos de su campamento y ahora exploraban y cazaban en grupos de 3 o más. Esto significaba que ya no podía dividir a mis lobos en manadas más pequeñas para dar caza a los invasores. Sin embargo, ahora era mucho más fácil calcular con precisión la cantidad de yetis con los que tenía que lidiar. Durante varios días, desde mi posición en un árbol en los límites del área abierta, observé a los grupos de monstruos entrar y salir de su campamento. Esto me permitió recopilar datos como los objetos que usaban ciertos individuos y las armas que preferían llevar consigo. Después de un tiempo, me hice una idea clara de todas las identidades dentro del campamento. En cualquier momento, había 9 yetis dentro del recinto. Fuera de su recinto improvisado, había al menos 3 grupos o más cazando animales para alimentar a los que estaban dentro. Entonces, teóricamente solo tuve que lidiar con 18 monstruos, aunque le di un extra de +3, debido al hecho de que pensé que había visto algunos yetis rebeldes aparecer aquí y allá durante mi guardia. 21 en total, pues la situación me favorecía, ya que teníamos casi el doble de lobos, pero habíamos estado cazando a esos yetis solitarios en grupos de 3, y quería conservar esa ventaja táctica. Aún no había perdido un lobo y no iba a perder uno ahora. Cada lobo perdido era una grieta en mi poder, control y estatus como alfa. Sin mencionar que, cuando termináramos con estos monstruos, aún tendría que lidiar con los aproximadamente 20 lobos que se habían separado del grupo principal, así como con las otras tribus de lobos de la región que andaban husmeando. Sin duda, si veían debilidad, atacarían, y dudaba que el liderazgo de las manadas de lobos que venían a tomar nuestro territorio me dejara en el poder. No, necesitaba preservar todo mi poder de lobo posible para esa inevitable lucha. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, fue sencillo. Tenía 40 lobos a mi mando, los dividí en 3 grupos y probablemente podría eliminar a la mitad de los yetis cuando estuvieran cazando. Así que, en un hermoso día de invierno, el sol estaba bajo en el cielo y su luz azul creaba patrones interesantes entre las ramas de los árboles. Mis compañeros de siempre, Feroz y Astuto, y yo nos escondíamos tras unos troncos caídos, vigilando el campamento. Para esta operación, necesitaba lobos de confianza para guiar a los 3/3 de mi manada, y no se me ocurría nadie en quien confiara más que en ellos 2. Si fuera un sentimental, diría que eran como hermanos. Considerando lo bien integrado que estaba en la manada, reconozco que quizá pensaban lo mismo de mí. Había empezado a hacer más frío, así que creí que nos adentrábamos en una especie de invierno intenso. Por eso, llevaba más pieles de lo habitual, tanto que desde la distancia, probablemente parecerían 3 lobos tumbados vigilando el campamento, y no 2 lobos y un humano. Esperamos pacientemente y, al poco tiempo, la primera partida de caza abandonó su campamento para dirigirse al este. Le di un golpecito a Fierce en el hombro y se levantó, dirigiéndose a buscar a su tercer miembro de la manada. Una vez reunidos, supe que acecharían a los yetis hasta que estuvieran a 1 hora de distancia, más o menos. Si queríamos que esta misión fuera un éxito, no queríamos que ninguno de los yetis oyera cómo destrozaban a la otra partida de caza. Unos 30 minutos después, el segundo grupo de 3 abandonó el campamento, rumbo al norte, y le di un toque a Kuning, enviándolo a hacer lo mismo que su hermano. Esto me dejó solo para observar el campamento en la tranquila y fría mañana. Me preocupé un poco después de que pasara 1 hora y el tercer grupo no saliera. Finalmente, el grupo al que esperaba salió del campamento, pero había 4 yetis y uno de ellos parecía más viejo que los demás. Empezaron a dirigirse al sur. Tan silenciosamente como pude, me levanté y regresé al bosque, encontrando rápidamente a los 10 o más lobos que formaban mi manada de operaciones para esta misión, incluida la madre loba, ya que confiaba en que ella me cuidaría las espaldas más que los demás. Con paciencia y determinación, la manada y yo seguimos en silencio a las 4 bestias, manteniéndonos a una distancia prudencial para que fuera muy improbable que nos vieran. Pero debíamos tener cuidado, pues dar la alarma podría perjudicar la segunda parte de mi plan. Tras unos 30 o 40 minutos siguiéndolos, calculé que estábamos lo suficientemente lejos del campamento principal como para que no se enteraran de lo que estaba a punto de ocurrir. Como no había oído nada de los otros 2 grupos, supongo que esas operaciones también habían tenido éxito, aunque no lo sabría con certeza hasta que se solucionara el problema. Con cuidado, me arrodillé y toqué a la loba en el hombro, haciendo una señal con la mano que, según les había enseñado, significaba atacar. Asintiendo, la loba se marchó, seguida por varios de los demás, y rápidamente rodeó a los yetis.
Lo que estaba a punto de ocurrir iba a ser espantoso, pero necesario para mi supervivencia. Había considerado negociar con estas bestias una o dos veces, pero al final lo descarté. Por un lado, fue un milagro poder comunicarme con los lobos también, y por otro, durante mis primeras cacerías de los exploradores solitarios, los lobos se habían mostrado bastante feroces al abatir a las bestias de 2 metros. Si a eso le sumamos la primera vez que vi que estas criaturas intentaban atacar a una loba que cuidaba a sus cachorros, era muy improbable que los yetis y los lobos llegaran a tener una buena relación. Francamente, me vi obligado a asumir que los yetis atacaban a las crías cuando los adultos no estaban porque no tenían ninguna posibilidad de ganar esas peleas sin una estrategia adecuada. Si intentara apaciguar toda esta mala sangre, me cubriría de ella. Y si se trata de elegir entre mi vida y la de ellos, bueno, la de ellos no significaba mucho para mí. Ya sabía que usaban huesos humanos como herramientas y adornos, así que no iba a probar suerte con ellos. Una vez que estuve seguro de que mi mochila estaba en posición, me levanté y preparé la jabalina improvisada que construí con cuerno de alce y un árbol local. Los yeti, por su parte, estaban ocupados escarbando entre la maleza buscando bayas o quizás setas, quién sabe qué comían. Apunté con cuidado a yeti de aspecto más viejo, que parecía tener un cuerno a un lado, uno muy bien hecho. Quizás no era uno creado por su especie, pero sabían cómo usarlo para señalar que estaban siendo atacados y no iba a permitirlo. Con un buen lanzamiento, solté la jabalina, atravesándola en el pecho del yeti. La bestia gritó y se desplomó, forcejeando con la lanza clavada en su pecho. Los otros tres levantaron la vista, confundidos, hacia su mayor, quien apartó la vista de la periferia mientras los lobos se abalanzaban sobre los yetis, saltando sobre ellos y desgarrándolos. En poco tiempo, los descuartizaban miembro a miembro, salpicando la sangre por todas partes y tiñendo la nieve de rojo. Me acerqué con cuidado, confirmando que los 4 yetis habían sido despachados rápidamente y observando cómo los lobos usaban la nieve compactada para limpiar la sangre o difuminar el ácido lo suficiente como para que ya no les hiciera daño. Una vez que estuve seguro de que los 4 yetis estaban muertos, rebusqué entre sus pertenencias y me quedé con el cuerno. Nunca se sabe cuándo un dispositivo de comunicación a larga distancia puede ser útil. Pero aparte de eso, no había nada útil, así que rápidamente me puse a organizar a los lobos para que regresaran a su campamento. Según mis cálculos, solo quedaban 10 o quizás 11 monstruos en su campamento, y ahora eran 40 lobos bajo mi mando, siempre y cuando no se hubiera perdido ninguno en los otros ataques. Suponiendo que eso se mantuviera, un ataque a su campamento era factible. Sin embargo, ya tenía otro plan en marcha. Una vez que estuvimos de nuevo en la periferia del área abierta en la que el yeti había creado su campamento base, organicé a los lobos para que comenzaran a traerme algunas de las lanzas de madera que había creado para este momento. Rápidamente encendí una fogata y puse las puntas de las lanzas en la llama. Estaban envueltas en trozos de tela empapados en savia de árbol que, según descubrí, ardía rápidamente. Era un material muy inflamable que pude reunir para este momento. Una vez encendidos, llevé 2 lo más cerca que pude y los lancé por encima de los muros de nieve improvisados que protegían su complejo, apuntando a las estructuras que parecían construidas derribando árboles. Sabía que probablemente era imposible prender fuego a la madera cubierta de nieve, pero mi esperanza era sembrar el pánico, no incendiarlo todo. Funcionó mejor de lo esperado, pues la lanza se coló entre la madera y entró en la cabaña. No sé qué pasó dentro, pero cuando estaba preparando la tercera y la cuarta para lanzarlas por encima del muro, la cabaña estaba en llamas. Como era de esperar, quienes no estaban combatiendo el fuego salieron corriendo para averiguar quién les lanzaba objetos inflamables. Luchar contra ellos directamente no estaba en mis planes. Apenas medía 1,50 metros y, aún con más fuerza, no quería intentar luchar solo contra 4 de esos cabrones peludos, pero fui más rápido que ellos y regresé al límite del bosque sin problemas. Los 4 yetis corrieron tras de mí y no se dieron cuenta de su error hasta que los lobos les agarraron las piernas y los derribaron. Sus gritos al ser destrozados fueron desconcertantes, pero eran necesarios para mi supervivencia. Para cuando los 4 yetis que me perseguían estaban muertos, los otros 2 grupos de lobos habían regresado de su cacería y, además de verse ligeramente ensangrentados y magullados por su propio combate, todos estaban allí. La operación había salido a la perfección. Había reducido considerablemente el número de enemigos y ahora solo quedaba dejar que los lobos se divirtieran. Simplemente les indiqué que podían atacar y cargaron contra el campamento.
Fue maravilloso ver a un lobo de 2,13 o 2,44 metros de altura saltar un muro de 1,52 metros. Oír los gritos desgarradores después lo fue menos. Una parte de mí estaba molesta por tener que desperdiciar los recursos que los yetis podían proporcionar, pero no podía hacer nada. Simplemente me senté y dejé que los lobos se divirtieran, y en cuanto cesaron los gritos, entré al campamento en busca de materiales útiles. Había calculado que había unos 6 yetis dentro del campamento, yo era uno de los únicos, y había 7 yetis adultos. Ningún niño, lo cual me pareció extraño. Quizás los lobos se los habían comido enteros, pero parecía improbable. Por otro lado, no podía distinguir cuáles eran hembras y cuáles machos, así que tal vez se trataba de una especie de expedición. ¿Eran los yetis la especie dominante del planeta y los lobos solo una especie semi-inteligente que algún día podría haber asumido un papel similar al que tendrían los perros en la Tierra? Era difícil saberlo. Lo único que sabía con certeza era que había algunos recursos que recolectar en el campamento. Cuerdas de tela, ollas llenas de comida que se mantenían frías al estar en la nieve, y otros recursos similares que serían útiles para mi campamento. Me puse a recolectar todo lo que pude, creando una silla de montar improvisada sobre varios lobos para atar los materiales, antes de enviarlos a casa. Para cuando el sol azul se desvanecía apenas por el horizonte, había saqueado el campamento y estaba de camino a casa. Asalariado una vez resuelta la amenaza del yeti, pude dejar que mis protegidos descansaran un par de días antes de lanzarlos al siguiente problema. ¿Cómo iba a lidiar con los 20 lobos renegados en mi territorio? Se fueron porque maté al antiguo alfa. Probablemente eran parientes directos o no les pareció una buena muerte, quizás se sintieron amenazados por el cambio de poder, no lo sabía. Como los lobos no hablaban un idioma que yo comprendiera, me era casi imposible calcular bien qué debía hacer para convertirlos en mis enemigos y convertirlos en mis aliados, y los necesitaba como aliados. Los lobos de fuera de nuestro territorio, que no formaban parte de mi manada original, andaban husmeando. Era obvio que percibían debilidad y estaban listos para atacar y apoderarse de todo el territorio que pertenecía a esta manada antes de que yo tomara el control. No tengo ni idea de cuántos eran, pero no quería arriesgarme a que me superaran en número, así que necesitaba traer a esos 20 lobos de vuelta a mi campamento. Me costó un poco pensar cómo lo haría, pero finalmente se me ocurrió un plan. Mi manada había encontrado el refugio de los lobos rebeldes, al este de mi campamento, o al menos lo que yo consideraría este, ya que era por donde salía el sol. Una vez localizados, simplemente organicé una cacería de comida en esa zona. Había avanzado mucho desde los ataques sorpresa a los alces, ya que era mucho más fácil abatir la megafauna con la ayuda de los lobos. Llené las alforjas con toda la carne que pude y llevé a los 40 lobos que tenía a su campamento. Lo que estaba a punto de hacer era una jugada arriesgada. Sí, tenía 2-1 de probabilidades a mi favor, pero las cosas siempre podían salir mal. Quizás los lobos que estaba a punto de encontrar eran los mejores luchadores. No lo sabía, pero tenía que esperar que esta operación funcionara porque a estas alturas estaba comprometido y necesitaba su poder lobuna si quería sobrevivir al inminente conflicto con las manadas forasteras. Mi manada llegó a su campamento al caer la tarde. El sol aún estaba alto, pero se ponía. La luz azul se oscurecía al atravesar una nube volcánica cercana. Los lobos errantes habían acampado en un cañón, no el mejor lugar a menos que planearan defenderlo a muerte, ya que no podían escapar, pero sin duda sabrían de dónde venía el enemigo. No quería experimentar las termópilas desde la perspectiva de un lobo persa, así que ya había descartado cualquier plan para atacar el campamento. Si este plan no funcionaba, emplearía la misma estrategia que usé contra los yetis antes de asaltar este campamento directamente. Pero no hacía falta que lo supieran, así que rápidamente aislé por completo el cañón de la caja, haciendo que mis lobos formaran una línea a lo largo de la entrada. Podía ver unos 15 lobos dentro del campamento, y probablemente otros 5 fuera, así que desplegué 10 para vigilar detrás de nosotros y asegurarme de que no nos pillaran por sorpresa. Una vez que me aseguré de que todo estaba listo, le quité las alforjas a uno de los lobos y empecé a caminar hacia su campamento. Tenía una lanza en una mano y Astucia estaba a mi lado, cargando las demás provisiones que necesitaría. Sabía que los otros lobos podrían cubrir la distancia rápidamente en caso de que los renegados decidieran eliminarme, así que me sentí relativamente seguro mientras caminaba por el sendero rocoso hacia los lobos renegados. Los pícaros, por supuesto, habían notado nuestra llegada y habían estado gruñendo en nuestra dirección todo el tiempo, intentando prepararse para la pelea.
Supuse que su líder de facto era el gran lobo gris con cicatrices en el flanco izquierdo. Galopó al frente de su línea y aulló, intentando asustarme. No me intimidó, pero me detuve al llegar a medio camino entre mi línea y su campamento. Abrí las alforjas y saqué la carne antes de dejarla en el suelo. Me acerqué a Kunin, le abrí las alforjas, saqué varios trozos de madera y otros materiales combustibles y rápidamente me dispuse a encender una fogata. Durante los siguientes 30 minutos, el lobo intentó asustarme o quizás incitarme a atacar. En cualquier caso, exhibía una agresividad impresionante. Pero, al cabo de un rato, se dio cuenta de que no funcionaba, momento en el que la curiosidad y el olor a carne asada parecieron finalmente vencerlo, así que abandonó su agresividad y se acercó a mí en silencio. Para entonces, la carne de alce que había estado cocinando ya estaba tan buena que pensé que era comestible, así que la saqué del asador improvisado y le di un mordisco exagerado, masticando con fuerza. Sin darle importancia, le ofrecí un poco a Kunin, quien también mordió, arrancándole casi la mitad y tragándose la carne. Luego se lo ofrecí al lobo con cicatrices que tenía delante. El plan era muy simple: ofrecerles a los lobos la oportunidad de reincorporarse a la manada original, demostrando que no les guardaba rencor y que compartiría comida con ellos con gusto. Claro que había establecido una estructura de poder al morder primero y luego usar astucia antes de ofrecérselo, pero eso era necesario para mantener el control de una tribu. El lobo se quedó allí mirando la carne durante unos buenos minutos antes de mirar más allá de mí, a los lobos que habían sido sus compañeros de manada y ahora custodiaban la única entrada y salida del cañón. Era una amenaza implícita, pero creo que los lobos fueron lo suficientemente inteligentes como para captar lo que quería decir con mis acciones. Finalmente, el lobo se rindió y dio un paso adelante, tomando el último bocado de carne del palo. Esto resultó en que Kunin dejara escapar un aullido, sorprendiéndome, pero luego los otros lobos, tanto de mi manada como de los pícaros, se unieron. El pacto fue firmado y la agresión simplemente se desvaneció cuando las filas de lobos comenzaron a fluir juntas. Sonreí, pues el plan parecía haber funcionado, y saqué más carne de la alforja, preparándola para cocinarla en el fuego antes de tomarme un momento para evaluar la situación. Algunos lobos habían abierto las otras alforjas que traje y simplemente estaban comiendo la carne, como era de esperar. La carne cocida parecía ser un manjar que podían disfrutar, pero no necesitaban. Al ver a los 60 lobos entremezclarse, no pude evitar sonreír, pues parecía que finalmente había encontrado una especie de vida inteligente que podía comprenderme y hacer lo que yo quería. Parecía que el duro entorno de este mundo había llevado a estos lobos a ser más sociables y a estar dispuestos a colaborar por un objetivo común siempre que fuera posible. Y eso significaba que, cuando se les presentaba un argumento lógico, estaban dispuestos a escucharlo. Que todo esto se había logrado principalmente con acciones y no con palabras. Después de todo, si los asuntos internos con los lobos eran tan fáciles, esperaba que los asuntos exteriores con los lobos del exterior fueran comparables. Después de todo, parece que me comunico bien con los lobos, y la comunicación era necesaria para el éxito de las negociaciones y para que la luz de la civilización se extendiera. Solo necesitaba averiguar cómo lograr que los lobos extranjeros se comunicaran conmigo. Nota del autor. Bueno, aquí está en el capítulo 3. Cuéntenme qué piensan. Supongo que muchos querrán llegar a la civilización, y a eso les digo que probablemente estemos a mitad de camino. Después de todo, solo puedo decir lobo un número limitado de veces, ¿verdad?